divertido, aunque no lo parezca. No era, esos son de serios que te habla de política solamente, sino era sobre todo un ser humano que tenía un altísimo grado de conciencia social. Era un hombre que la solidaridad estaba en su ser. En el semanario aquí, cuando lo asesinaron al padre Espinal, todos teníamos miedo de seguir haciendo el periódico. Nos daba miedo porque nos amenazaban con matarnos. Y René fue el que tomó la batuta y en términos políticos y literarios se hizo cargo del semanario. Nadie ganaba sueldo. Todos trabajábamos gratis, porque teníamos en nuestro corazón y en el cerebro que Bolivia tenía que cambiar. Y que no, la política no era jamás un negocio para nosotros. Era un acto de conciencia vital, donde sabíamos que podíamos perder la vida, donde sabíamos que también podíamos triunfar, pero la muerte estaba muy cerca. Entonces, con René hemos hecho muchas cosas, la revista Trasluz, con Jaime Nistaus, Adolfo Carlos, Manuel Vargas. Teníamos otro grupo que eran nuestros contendores, que eran de una línea anarquista, con los que discutíamos, pero con altura, ¿no? Y al final, cuando nos botaron a todos, a la mayoría al exilio, cuando regresamos nos dimos la mano porque finalmente estábamos peleando por lo mismo. Entonces, en todo este transcurso de la vida de René, que además era profesor matemático, él formó a una generación muy interesante y muy importante. Fabián Yasic fue su alumno. Luis Tapia Mealda, el filósofo, experto en René Zabaleta Mercado, fue su alumno. Y otra gente que estaba en el grupo Comunidad, que era de Raúl Prada y del actual vicepresidente. Parte de esa gente fue formada por René Barco. Era un hombre absolutamente generoso. No era una persona que se medía. Cuando tenía plata, como yo dibujaba en el periódico y alguna vez escribía y no tenía plata, agarraba de su bolsillo a otro que en el semanario también estaba a este otro que lo hemos mitificado, Vizcarra. ¿Quién lo llevó? René. Porque Víctor Hugo Vizcarra era de las Juventudes de la Jota, del PSB, pero él era alcohólico. Entonces, René era como un papá, pues. Se lo llevó, le dio trabajo. Vizcarra nos robó resmas de papel, se robó una composer, ¿sabes? No había las computadoras de ahora. Y él le perdonaba, porque era un hombre tan bueno, pues así hay que entender. Bueno, igual sacábamos el periódico y él igual le perdonaba a Vizcarra. Entonces se pueden imaginar esa ligazón humana que René tenía con las personas. Otra cosa interesante de él era que sus hermanos también le seguían en su lucha política. Compartían con él sus ideas. Y con Jaime Nistaus de lo que hablaban siempre era de literatura. Entonces, era tan especialista en tener amigos. Conmigo sabía que esas conversaciones me aburrían un poco. Y hablábamos de política, pero hablábamos de un tema que no era muy conocido. Era José Martí. ¿En qué época conoció el marxismo? ¿Cómo ha influido el pensamiento marxista desde José Martí hasta llegar a Cuba? Escogíamos libros extraños de política para desentrañar y entender cómo se podía hacer la revolución
en Bolivia. Y, si se dan cuenta, René no solamente era un escritor talentosísimo, sino también era un político de gran fuste, ¿no? Y su desaparición trágica generó tal desbarate, se desbarató el semanario aquí. El Partido Socialista entró en la crisis más profunda todavía, porque el heredero natural de Marcelo Quiroga era René. Entonces ahí aparecieron otros líderes, el señor Cortés, al que le dicen el camaleón verde, ¿no? Otros líderes menores. ¿No? Y con la muerte de René, que era el que se estaba encumbrando, nosotros estábamos encumbrando, porque era inteligente, carismático, valiente, preparado en términos políticos para asumir responsabilidades y encima un hombre de gran sensibilidad humana. Entonces, él era el heredero nato. Entonces ahí Cayetano Llobet se interpuso, hubo una serie de bucetas, y algo que nos resintió profundamente a nosotros fue cuando estaba herido, a él le operó el mismo médico que me operó a mí, Carlos Chávez Lazo se llama, Eduardo Chávez Lazo, cirujano. A mí me hirieron en el 79 y este médico me salvó. Y el mismo médico le operaba a René, con la mano a él le recorría, estaba sufriendo mucho. Y siempre decía así, bueno, ya tienes que decir la verdad. Ha sido un accidente. Ha sido un accidente. Pero nosotros no creímos. Nos costaba creer. Y el doctor, así que me reconoció, me dijo, a vos la bala te ha pasado. A él le está paseando y le está destruyendo. Entonces necesitamos unas vitaminas que al final llegaron muy tantas, vitaminas, color naranja, unos tubos. Y fuimos pues a decir que se vaya a Cuba. Y fuimos donde los dirigentes del Partido Comunista, colombiano. Ya dijeron, no, ya los militantes, váyanse a la socialdemocracia. No voy a decir quién, porque todavía vive el que... Y bueno, eso fue para nosotros una alta tensión, no nos gustó. Y cuando René ya se puso mal, llegaron recién las vitaminas. Ya no tenía sentido. Entonces, René tuvo una gran pérdida. Para nosotros fue, después de perderlo al Marcelo, ¿se imaginan mi generación? Primero lo perdemos a Marcelo Quiroga. Lo asesinan al padre Espinal. Se muere René Vasco Pérez. Estábamos totalmente huérfanos, no teníamos líderes visibles, teníamos que reconstruir todo de nuevo. Entonces, ha sido una generación que ha dejado muchos muertos. Hay muchos muertos para llegar a lo que hemos llegado ahora, con todos sus errores, bueno, se ha hecho algo, pero parte de esa generación importantísima fue René Vasco. Y a él, siempre le decía yo cuando lo iba a visitar, que no, además no le dejaban entrar a mucha gente, porque claro que era muy delicado. Está en terapia intensiva más de un mes, ya ni recuerdo, pero... Y siempre él decía, no te vas a olvidar que el arte y la revolución siempre tienen que ir juntas. Que no es como dice la burguesía, que el arte es un problema solo estético, sino que es parte de la conciencia. Por eso sus libros, los libros de cuentos, uno me dedicó, que se llama Cirilo en la noche, porque yo le conté esa historia de Cirilo, y a él le gustó, le hice yo la ilustración, y él era muy partidario de mostrar la cara oculta de la sociedad. Por eso escribía
de los conventillos, escribía de las gentes marginales. Yo creo que por eso también lo acogía mucho a Vizcarra. Entonces él, en toda su literatura, creo que de eso va a hablar Ricardo, siempre ha reflejado esta parte que a los ciudadanos nos cuesta ver esa realidad que no quiere mostrarse, que no está visible a la sociedad y que la sociedad precisamente la oculta para mostrarnos otra falsa, una especie de decorado. No, pero René era un hombre descarnado. Y ojo, tenía una disciplina para escribir realmente admirable. Cada párrafo de sus cuentos los corregía no sé cuántas veces. Pero era muy, muy meticuloso. Su prosa por eso es limpia, es transparente, se puede entender todo lo que lee, a diferencia de los narradores ahora contemporáneos, que no se entiende nada de lo que escribe, pues porque es un lugar. Pero en el caso de René eran absolutamente claras, bellas por su prosa, por su ritmo y su poesía. René también escribía poesía, escribía ensayo político, escribía, bueno, relatos, su famosa novela La tumba infecunda, ¿no? Que es un retrato de la sociedad de esa época. Y ahora que está de moda los cementerios de elefantes, eso les tengo que contar para develar algo que se ha puesto de moda. Bueno, este cuento del cementerio de los elefantes fue el que nos contó Vizcarra. Él decía, de los Cojahuí al frente hay un lugar donde te emborrachas hasta morir. Tienes que ir con tu balde, ¿no? Es decir, con candado. Tienes que ir hasta morir, sí, hasta morir. Entonces te daban en tu balde tu alcohol, te entraban, te ponían el candado y chupabas hasta morir. Esa era la leyenda urbana. Hemos ido a buscar ese famoso cementerio de elefantes. Nunca hemos encontrado. No sé si será real, no sé. Bueno, entonces, la tumba infecunda habla de eso, René, y habla de otras leyendas urbanas. Entonces, había un proyecto que era, escribiremos sobre esos lugares y sobre los locos de La Paz, que se iba a llamar 10 locos a 3.600 metros de altura, ¿no? Y empezamos a buscar locos, encontrarlos en la calle. Y otro era sobre el cementerio de elefantes, que tenía Adolfo Cárdenas, Jaime Nistaus, Manuel Vargas y bueno, obviamente René. Y yo tenía que hacer las ilustraciones. Yo hice las ilustraciones y el único que escribió fue Jaime Nistaus, un cuento sobre el cementerio de elefantes. Y René, pero en su novela. Y después hicieron un video con Raúl Beltrán, al que decíamos el conejo. Él fue el que hizo la primera video sobre el cementerio de los elefantes. Posteriormente hubo ya una película. Pero en eso también tuvo que ver René Vasconcé. Y la relación con Luis Espinal, al que lo vamos a ir a ver más tarde. Al principio se miraban así, ¿no? Un cura y un hombre que desconfiaba tremendamente de los curas, pero creo que se ve que Suiza. Pero después eran pues camaradas. Padre Espinal era un hombre que iba solo a los cines, era crítico de cine, con su ponchito de llama siempre andaba el padre Espinal. Realmente era un santo. Entonces, ambos se llevaban también, había una balanza, ¿no?, entre el pensamiento duro marxista y el pensamiento de la teología de la liberación. Había uno perfecto. Entonces, para las nuevas generaciones, decir que he tenido el privilegio de tener a este amigo. Me han mandado varias cartas, y hasta en sus cartas, sin una falta ortográfica, sin una... no había computadora, máquina de escribir, sus correcciones pero pulcras. No, yo me las guardo, las voy a donar al Ceroaldo para que ustedes la conozcan, como la desde la intimidad,
y cómo nos hacía trato, y cómo se ha dado cuenta de muchos de sus colegas que iban a terminar en el otro extremo de sus ideas políticas y iban a servir a los que defenestraban cuando era joven. Él se daba cuenta. Entonces era muy firme en sus convicciones. En ese sentido, él es un ejemplo para las nuevas generaciones. Estamos viviendo una sociedad líquida, ¿no? Donde nada permanece, todo fluye, nada es constante, ni el amor, por eso fast food, fast love, todo es fast ahora, ¿no? Todo es rápido. Y esa sociedad líquida lo que está haciendo, está despersonalizando las luchas políticas, despersonalizando el arte, volviéndolo banal, nos estamos banalizando. Pero esa generación a la que yo pertenezco es totalmente distinta. Y lo que hacemos ahora precisamente es tratar de que todos los jóvenes sepan que para tener una vida mejor, para vivir en una sociedad donde la felicidad sea el norte, para los cristianos es el amor, para los budistas la sabiduría. Si mezclamos ambas, se resume en buscar la felicidad. Pero la felicidad siempre tiene contraste. Entonces, un hombre como René, al final, terminó dándonos un gran dolor cuando murió, ¿no? O sea, nos destruyó, nos dejó así azorados. Nunca pienso que una persona joven con ese talento pueda morirse. No te das cuenta que eso puede suceder. Entonces, eso ocurrió con René y nuestra generación. Y el que está aquí, casi a su frente, el Monseñor Quirós, era un gran crítico de literatura, era sacerdote también, y le tenía en gran concepto a René. O sea, hablaba muy bien de René. Yo trabajaba con él, era dibujante de presencia literaria, y este Monseñor era mi jefe. Pero era un jefe, pues, fantástico, porque era un sacerdote que bebía, le encantaba el whisky, le gustaba fumar, le gustaba cocinar comida exótica. Entonces era una maravilla ser pues, un trabajador de este Monseñor. Yo aprendí mucho de la literatura gracias a él, gracias a René Bascopé y a la amistad que tenían con Jaime Mistral. Los dos leían libros y empezaban a discutir. Nuestras tertulias en las dictaduras eran con una vela. Así, entonces lo que triunfó, el condensado al pueblo mexicano. Así, estábamos paranoicos. Así hablando. No, claro, ya he leído lo último, sí, pero no me gusta, su prosa es muy enrevesada, es muy barroco, no me gusta, es mejor, no, este es mejor, y empezamos a discutir, pero nadie levantaba la voz. Hasta cualquier rato venga la policía y nos agarre a puntapiés. Esa era la dictadura, ¿no? No es, muchos jóvenes como no han vivido eso, no tienen la más remota idea cómo son. Bueno, y antes de terminar, no quiero que me aplaudan a mí, quiero que le aplaudan a René por las cosas que tú soportas. ¡Bravo!